El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno en esta hora poder llegar a cada uno de sus hogares con un mensaje de salvación. Un mensaje que cambiará tu vida, cambiará todo tu ser. El mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les saludamos hoy desde Bogotá, Colombia, a cada una de las personas que se unen a esta hermosa transmisión. Un saludo muy especial para cada hermano que se une y que en esta hora está con nosotros para compartir ese mensaje. La palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios, damos gracias al Señor porque para siempre es su misericordia, su verdad y su justicia. Hoy seguiremos estudiando Romanos, la carta a los Romanos. Vamos a orar, vamos a entregar cada vida, cada corazón, usted que me ve. Vamos en esta hora a pedirle a Dios que se glorifique, que llene tu vida de paz, llene tu vida de esperanza y cualquier problema, dificultad que estés atravesando, vamos a destruirlo en el nombre del Señor. Vamos a estar clamando por muchas personas que esta pandemia ha tocado su vida, esta pandemia ha tocado su corazón, ha tocado su cuerpo. Digo corazón porque cuando un familiar se enferma, nos trae un dolor al corazón, la esposa, los hijos, y el cuerpo porque la persona lo está sintiendo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, porque sabemos que todo tiene un propósito, Señor. Te damos gracias porque nosotros somos muestra de tu amor. Te damos gracias porque nosotros somos, Señor, muestra de tu misericordia. Yo te entrego en esta hora cada vida, Señor. Yo te entrego en esta hora a cada corazón, Señor. Yo te entrego, Señor, en esta hora a cada persona que me ve, Señor, para que tú te glorifiques de una manera poderosa, para que tú te glorifiques de una manera sobrenatural, para que tú te glorifiques, Señor, en esta hora. Mira, Padre, aquellos pastores que se encuentran atravesando esta enfermedad. Yo clamo a ti en esta hora. Pido a ti misericordia por ellos, Señor. Sujetamos nuestros cuerpos al poder de la palabra de Jesucristo. Sujetamos nuestros cuerpos al poder de la palabra de Jesucristo. Dile en esta hora al Señor, sujeto mi cuerpo al poder creativo de tu palabra. Y todo lo que tú no hayas creado para mí, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, no lo acepto en mi cuerpo. Porque tu palabra me dice que por tus llagas yo he sido curado. Tu palabra dice, Señor, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Clamamos a ti, Señor, intercedemos en esta hora y pedimos, Señor, misericordia. Ten misericordia de nosotros, oh Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de mis hermanos que están atravesando dificultades, están atravesando enfermedades, Señor. Pon tu mano de sanidad. Padre, tu palabra dice, Señor, que en tu nombre, Padre, haremos milagros. Y en esta hora yo envío es tu nombre, Señor. Por eso sujeto mi cuerpo. Dile tú al Señor, sujeto mi cuerpo al poder creativo de la palabra de Dios. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ningún mal, ninguna plaga tocará mi morada. Padre, guárdanos, protégenos porque en ti hemos confiado. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador y solo tú tienes palabras de vida eterna.
Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro libertador. Por eso no aceptamos ninguna enfermedad. Tu palabra dice que Israel, en medio de las plagas, tú les guardaste. Guárdanos, Señor. Protégenos, Señor. Eres nuestro amparo. Eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. En el nombre de Jesús. Amén. Tú que me ves en esta hora, yo te animo para que tú creas a la palabra del Señor. Para que tú confíes en la palabra del Señor. Descansa en ella, porque fiel es nuestro Señor, que no nos dejará caer. Hoy seguimos estudiando la carta a los romanos. Muchas personas nos escribieron, muchas personas damos gracias a Dios porque quedó claro lo que es el cargo, por decirlo así, o el título de un apóstol. Ya habíamos hablado hace 8 días acerca del siervo. Y el día martes Dios nos permitió hablar acerca del apóstol. Y hoy vamos a tocar un tema, el cual hemos titulado Una persona hecha mensaje. Lea conmigo, un nombre hecho persona. Un nombre hecho persona. Carta a los Romanos. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia en lenguaje sencillo: Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Que todo mundo lo obedezca y crea en él. Hoy estudiaremos el porqué del mensaje a la carta de los Romanos por parte del apóstol Pablo. Si bien esta epístola o carta a los Romanos es una bitácora del creyente, en otras palabras, es el testamento, por decirlo así, que Dios lo hace efectivo cuando usted y yo creemos en la persona de Jesús. Este testamento, el hombre puede recibirlo cuando reconoce que Jesucristo, el unigénito de Dios, fue quien en la cruz del Calvario ocupó su lugar y el mío como el Cordero de Dios. Y es que Cristo, como el Cordero de Dios, solo podía ir a la cruz y darle cumplimiento a cabalidad a todos y a cada uno de los requisitos que exige la ley que Dios le dio a Moisés. Y cumplida esta ley, es que el hombre se justifica para con Dios y puede disfrutar de la paz que solo Dios da. Por eso Romanos 3:22 dice el apóstol: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Así que esta verdad le fue revelada al apóstol. Y es ahí donde muchos apóstoles que existen hoy se pegan para decir que pueden traernos una nueva revelación del Evangelio. Y déjeme decirle que no es así. ¿Por qué Dios quisiera levantar hoy a otro ministro que Dios levantó en su tiempo a Pablo para podernos revelar a nosotros los gentiles la persona de Jesucristo? Es por eso que el apóstol le escribe a una iglesia que nunca fundó. Y él se identifica como siervo y apóstol, apartado por Dios, para ir a predicar a los gentiles las buenas nuevas de salvación.
Mire lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Una reseña que hace el apóstol. Y dice, 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esa ocasión me acompañaba Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues querían estar seguros de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar en un esfuerzo inútil. Mire lo que el apóstol dice, mi trabajo en el pasado y presente no fuera a resultar inútil. Y es que al escribirle el apóstol a los romanos, él quería que también el trabajo que se estaba ejerciendo en esta iglesia no fuera a llegar y a resultar inútil. Vimos a un comienzo de la introducción a los romanos que habían varias corrientes de los judíos que estaban flotando en el ambiente. Hoy tenemos muchas corrientes. Una de esas es la apostolitis o apostolitis. Todos quieren ser apóstoles, pero se les ha olvidado el mensaje que el apóstol Pablo nos enseñó con ejemplo. Luego dice la Biblia, Gálatas 2:3, ellos no obligaron a nadie a circuncidarse, ni siquiera a Tito, que no era judío. ¿Quiénes? Los principales líderes de la iglesia allí en Jerusalén. Tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Mire que más claro no puede ser. Sin embargo, uno escucha a personas que quieren contravertirle a uno la palabra. Hay gente que observa el día sábado. Mire que el apóstol está diciendo que ya en Cristo la observancia del día sábado muere. Porque Jesucristo nos dio libertad y nos libertó de la obligación de obedecer la ley judía. Versículo 5. Pero ni por un momento nos dejamos convencer, pues querían que ustedes siguieran obedeciendo el verdadero mensaje de la buena noticia. Aquellos que en la iglesia eran reconocidos como líderes no agregaron nada nuevo al mensaje que yo predico. Y no me interesa saber si en verdad eran líderes o no, pues Dios no se fija en las apariencias. Más bien, ellos comprendieron que a Pedro se le había encargado anunciar la buena noticia a los judíos y que a mí se me había encargado anunciarla a todos los que no son. Fue Dios mismo quien envió a Pedro como apóstol para los judíos y a mí como apóstol para aquellos que no lo son. Así que encontramos que la carta a los romanos efectivamente fue escrita a personas no judías, pero que tenían un conocimiento acerca de la ley de Moisés, la ley judía, las tradiciones, etcétera, etcétera. Así que este estudio a la carta o epístola a los romanos nos deja muy en claro cuáles fueron los motivos por el cual el apóstol Pablo toma la posición de un esclavo que se compromete de manera voluntaria a servir a su Señor, a quien ama y respeta, sin ser el protagonista de la carta. Escuche bien, ¿tú quieres ser un siervo y un apóstol de Jesucristo? Pues tienes que ser un esclavo de Él y someterte por amor, no siendo tú el protagonista. Por eso Pablo dice, lo saluda Pablo, siervo de Cristo, Romanos 1:1,
Jesús me llamó por Él para ser apóstol y apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Así que el servicio del apóstol le llevó a ocupar el cargo de enviado. Aunque no pertenecía al círculo cercano del Señor, mientras estuvo en la tierra, el apóstol Pablo no fue una de las personas que vio el bautismo de Juan el Bautista, no vio el testimonio que el Padre dio acerca de él, no fue testigo de su resurrección presencial, no, pero formó parte del apostolado. Pero el apóstol no formó parte del ministerio de los 12, porque tampoco fue el reemplazo de Judas. Hechos 1:20 dice la Biblia en Nueva Traducción Viviente. Esto estaba escrito en el libro de los Salmos, continuó Pedro, donde dice que su casa quede desolada y que nadie viva en ella. También dice que otro tome su lugar. Se está refiriendo a Judas, a quien entregó al maestro. Entonces, ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas entre los hombres que están con nosotros. Mire la condición que pedía el apóstol Pedro, o que se estaba pidiendo en ese momento. Dice, primero, que estuviera con nosotros todo el tiempo que viajamos con el Señor Jesús. El apóstol Pablo no lo cumplió. Desde el día que Juan lo bautizó hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el apóstol Pablo tampoco estuvo presente. El que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Tampoco el apóstol Pablo fue testigo presencial de la resurrección de Jesús. Hoy, buscando, indagando, hay un supuesto libro que ya empezó a circular, donde niega la muerte de Jesucristo. Y si niega la muerte de Jesucristo, pues ¿en qué estamos? Y mire que ese libro quizás había sido ya vislumbrado por el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo estaba dando testimonio y estaba diciendo, pues si no hay resurrección, ¿en qué se fundamenta nuestra fe? Pero sigamos. Estamos hablando acerca del testimonio que debía dar aquel que reemplazara a Judas. Así que pusieron a dos hombres, a José, a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo, y a Matías. Después todos ellos oraron y dijeron, oh Señor, tú conoces cada corazón. Muéstranos a cuál de estos hombres has elegido. Y has elegido como apóstol en reemplazo de Judas, para que tome el lugar de Judas en este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de los 12. Porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces echaron suertes y Matías fue elegido para ser apóstol con los otros 11. Así que el apóstol no fue nombrado o no ocupó el lugar de Judas. Algunos teólogos, pastores, ministros, dicen que sí. Bueno, no voy a entrar en esa polémica, pero lo que yo sí te puedo decir, que el apóstol no fue elegido como el círculo cercano del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que se encargó de predicarle a los judíos. Entonces, si no cumple todas las exigencias antes mencionadas por el apóstol Pedro, ¿cómo es que él puede decir que es un apóstol? Mire lo que dice 1 Corintios 15:8. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. O sea, le está diciendo, no fui testigo presencial, pero sí soy testigo de que Él se me ha manifestado y de que ha resucitado. Yo me imagino que el Señor tuvo que haberle mostrado como a Tomás.
Tomás, si no crees, mira mis manos, mira mis pies y mi costado. Luego dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 8. Ahora leamos el 9. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. ¿Qué tiene que entender el apóstol? Que es Dios quien obra a través de él. En otras palabras, es un vaso por el cual fluye el líquido para que otros beban. Pero lo importante no es el vaso, sino es el líquido que calma la sed del sediento. Versículo 11. Así que no importa si predico yo o predican ellos, está diciendo el apóstol. Porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. ¿Cuál mensaje predicaban? Un nombre hecho persona. Jesucristo. Era el mensaje y es el mensaje que el apóstol Pablo tenía en mente bajo la guía del Espíritu Santo de tocar a los romanos. Versículo 12. Pero díganme lo siguiente. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Recuerde que el diablo ha hecho muchas cosas como hoy en día, y el primer rumor que hizo correr era que sus discípulos habían venido de noche y habían robado su cuerpo. Otros, como el libro que le dije, niegan que Jesucristo haya resucitado. Pero es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el apóstol de los apóstoles de la gracia, las primicias del Espíritu Santo, fue llamado a predicarle a la iglesia gentil. ¿Por qué? Mira el requisito que el mismo Señor Jesucristo le dio a los apóstoles que él llamó. Mateo 10:1 dice la Biblia: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Evidencias que debe tener un apóstol. Jesucristo lo dijo muy claro. Debe tener autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 12. Leámoslo de la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Así que Dios capacita a aquel que va a enviar, no para que se lleve el protagonismo, sino para que el nombre, que es sobre todo nombre, sea exaltado, predicado, y que toda persona reconozca que solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. Por lo cual el apóstol Pablo viene a ser las primicias del Espíritu Santo. Y él recibió la revelación que cierra el canon de la Biblia. Así que hoy el apostolado pues no puede salir con una nueva revelación.
porque ya todo el canon se cerró. Lo que traen es una nueva y fresca traducción o interpretación del Espíritu Santo. Pero más del apóstol haber ocupado un cargo, un título, que pretenden muchos hoy, lo que le motivó a anunciar fue que Jesucristo había resucitado. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.